Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad nos acompaña el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien en enero de 2019 era proclamado como presidente interino de su país tras desconocer al nuevo mandato que comenzaba por aquel momento Nicolás Maduro. Su presidencia interina ha sido reconocida por alrededor de 50 países de todo el mundo y a más de un año y medio de aquel momento que marcó al país, vamos a dialogar sobre la actualidad venezolana, también sobre su rol como líder opositor, una figura clave en el país, entre otros temas. Juan Guaidó, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer para nosotros. Señor Guaidó, para el 6 de diciembre han sido convocadas las elecciones parlamentarias en Venezuela y en la oposición ya hay posturas antagónicas, ¿no? Respecto de participar o no. De hecho, usted, junto a decenas de partidos que tienen representación parlamentaria, no lo harán. Sin embargo, otros opositores sí lo harán, como por ejemplo Enrique Capriles, que llamaron a participar. Estas posturas divergentes, ¿no? Al interior de la oposición venezolana, ¿considera usted que debilitan sus objetivos de quitar a Maduro del poder? Mira, lo que está planteado para diciembre lamentablemente es un paredón de fusilamiento. Hoy, por ejemplo, si yo quisiera ser candidato no pudiera, por no solamente inhabilitación, también persecución y legalización de más de 4 partidos políticos que, por cierto, reúnen el 80% de los parlamentarios en Venezuela. Lamentablemente, y tienden a ser más ruidosas las diferencias, pero 37 partidos que hacen vida en la alternativa democrática en Venezuela, 105 organizaciones de la sociedad civil, hemos decidido no participar por ser un fraude. Lo dijo así también el Grupo Internacional de Contacto, la Organización de Estados Americanos, nuestros aliados, y precisamente la lucha es por lograr condiciones competitivas para convertir el voto en una lucha. Hoy el derecho al voto en Venezuela es en sí mismo una lucha para poder dirimir la crisis humanitaria, la crisis y la pandemia que vive, pero también entender que Venezuela y Maduro hoy está señalado como criminal por delitos de lesa humanidad. Ahora, como usted decía, ¿no, señor Guaidó? Muchas veces llama mucho más la atención lo que son los altercados o las diferencias, ¿no? Al interior tanto de partidos como de sectores opositores. Pero, ¿cómo explica que haya posiciones antagónicas, ¿no? Teniendo en cuenta este factor en común que tienen todos los opositores, que es quitar a Maduro del poder. La diferencia está en la forma. A ver, hemos intentado en Venezuela, hemos construido mayoría, el 90% del país rechaza a Maduro. Hoy está señalado como criminal de lesa humanidad también, tiene una recompensa por narcotráfico, por estar vinculado al narcotráfico en la región y a grupos como el ELN o la disidencia de la FARC. Por supuesto, este proceso tiene un proceso importante de movilización. Estamos absolutamente de acuerdo en el qué. Estamos hablando es del cómo, básicamente, en este momento en Venezuela. Lo que está planteado en diciembre, de nuevo, es un fraude. Y hoy todos los partidos políticos, incluyendo Primera Justicia, del cual forma parte Enrique Capriles, ha dicho que no se puede participar en un fraude. Por el contrario, hay que luchar por lograr condiciones que transformen un evento electoral en una solución posible a la crisis y al conflicto en Venezuela. Ahora, bueno, voy a continuar un poco más con las elecciones de diciembre, luego ya pasamos a otros temas. Como yo le decía, ¿no? Enrique Capriles, otro líder opositor, ¿no? Venezolano, llama a participar en estos comicios, como usted bien planteaba. Las diferencias son de forma, ¿no? De cómo encarar este objetivo de quitar a Maduro del poder. ¿Usted cómo evalúa posturas como las de Capriles? ¿Mantuvo conversaciones con él? Sí, no solamente con Enrique, María Corina, todos los partidos políticos hemos sostenido reunión y conversación. De nuevo, el 37 partidos, es decir, todos los partidos de la Alternativa Democrática en Venezuela estamos absolutamente alineados. No solamente en rechazar y desconocer el fraude, sino enfrentar a Maduro, que luego del informe que produjo la misión de verificación de hechos por delitos de lesa humanidad y que señalan a Maduro como un criminal de lesa humanidad, también nos obliga a unirnos, nos obliga a enfrentar esta tragedia cuando la intención de la dictadura, según esa misma comisión, es aniquilar a la alternativa democrática. Dicho esto por uno de los relatores de ese informe. Así que hoy más que nunca estamos obligados como venezolanos, pero también como sociedad global. No podemos ser espectadores de una tragedia en Venezuela. Hoy estamos obligados a tomar acción por la dignidad humana, por el respeto a los derechos humanos y por lograr una solución
al conflicto que vive Venezuela. Ahora, señor Guaidó, hay analistas e incluso seguidores suyos, ¿no?, que hablan de una suerte de debilitación de su figura como líder opositor. ¿Qué responde a quienes plantean un cierto desgaste en su liderazgo a sectores de la sociedad también que quizás no están de acuerdo con sus acciones, pero que sí son opositores a Nicolás Maduro? Bueno, los invito a leer el informe de verificación de hechos de delitos de lesa humanidad. Hemos resistido a tortura, asesinato político, persecución, censura, etnocidios en el caso del arco minero, a el financiamiento de la dictadura a través de oro manchado de sangre que extraen ilegalmente, desplazando indígenas, pero también destruyendo el Amazonas venezolano. Hoy el desgaste es a Venezuela. Hoy 70% del PIB se destruyó en el país durante 7 años. Hay 5.1 millones de refugiados. Esos son indicadores de países en guerra. La guerra es de una dictadura en contra de venezolanos que resistimos de manera firme, de manera determinada a ese proceso. No es momento de ser complacientes con una dictadura, de exculparlos de alguna manera por lo que está pasando en Venezuela. No tiene que ver nada una posición con un dirigente u otro, no tiene que ver con un natural proceso de desgaste de la sociedad, por lo cual la dictadura sigue ahí y sigue ahí porque asesina, tortura, persigue, pero ha encontrado una sociedad firme luchando por su dignidad y su democracia. Ahora, una de las últimas noticias, ¿no?, también que trascendió a nivel mundial y que llegaba desde Venezuela, tuvo que ver con el indulto que firmó Nicolás Maduro el mes pasado, con el que le otorgaba libertad a más de 100 presos políticos. Hablamos de líderes sociales, políticos opositores, periodistas, representantes de distintos sectores de la sociedad. Enrique Capriles, incluso él manifestó que habían sido negociaciones que había mantenido él a nivel personal. ¿Usted, señor Guaidó, estaba al tanto de esas negociaciones? Y por otro lado, preguntarle qué cree que es lo que motivó realmente a Maduro a firmar este decreto. Mira, la única mediación que hemos llevado adelante formal es a través del Reino de Noruega, un mediador calificado que ha tenido exitosa experiencia a nivel internacional. Las discusiones personales de Enrique o algún otro dirigente directamente con la dictadura no han sido avaladas por el Parlamento y no tenemos conocimiento. Ahora, Maduro reconoce la existencia no de 100 presos, todavía continúan 328 presos políticos, civiles y militares. Tenía conocimiento, por supuesto, el dictador Maduro del informe que se estaba trabajando desde la Comisión de Verificación de Hechos, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y trató de alguna manera, digamos, implementar esta medida para suavizar su imagen. También lo hizo, por cierto, en el 2018. En ese momento liberó casi a 50. Lo que es el reconocimiento, insisto, a la tortura, a los presos políticos, a la persecución, a lo que produjo en definitiva ese documento, que la intención del régimen de Maduro es aniquilar a la alternativa. Y aquí hay algo importante. Ese informe viene a ratificar la resistencia de la sociedad venezolana ante estos crímenes, pero también no es un conflicto entre partes interesadas por asumir el poder. Es una crisis por democracia, es una crisis por respeto a los derechos humanos, es una crisis por sobrevivir a una pandemia, pero también a una emergencia humanitaria compleja en este momento en Venezuela. Para que tengan una idea de la tasa de mortalidad del sector salud de Venezuela, es del 30%. Eso habla del deterioro del sistema de salud nacional, donde apenas 54% de los hospitales les llega agua por tubería. Entonces, aquí la realidad es la necesidad en este momento de buscar una solución a la crisis que vive Venezuela. Haciendo un balance, ¿no?, del tiempo transcurrido desde aquel mes de enero de 2019, ¿cuáles creen que hayan sido sus principales logros, ¿no?, de su gobierno interino, y también las deudas pendientes? ¿Hace autocrítica respecto de algo? Sí, te agradezco la pregunta. Lo primero es que, bueno, el haber construido mayoría, el haber articulado a la mayoría de los sectores de la alternativa, el haber rescatado una silla, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos para defender la democracia en Venezuela, pero también en Nicaragua y Cuba, también el haber protegido los activos de la República del saqueo de la dictadura. En este momento hay un juicio por extra de Cabo Verde de una persona ligada a Maduro por lavado de dinero, que se encontraron dos con 700 millones de dólares. Se calcula en 300.000 millones de dólares la estafa a la nación en este momento. Pero también
La pregunta, los errores asumidos y que tenemos que corregir es qué más falta para lograr la transición en Venezuela. Hemos ofrecido garantías en un proceso de una ley desde el Parlamento, ley de amnistía y garantías, ley de reconciliación, el levantamiento progresivo de las sanciones en el marco para la transición, para precisamente que todos los sectores políticos puedan participar en una elección presidencial y parlamentaria libre que ofrezca garantías de estabilidad democrática en Venezuela, la interlocución con la Fuerza Armada, la necesidad de la presentación de un plan país. Hay la movilización interna en medio de una pandemia, pero también de persecución, son parte de las variables donde hemos analizado lo bueno y lo malo, donde hemos analizado qué más falta en esa dirección para lograr una transición y recuperar la democracia en Venezuela. Nos queda menos de un minuto, señor Guaidó, pero quiero preguntarle, ¿no? Para finalizar, ¿en qué momento están de esta lucha que llevan a cabo contra el gobierno de Maduro? ¿Dónde están parados exactamente? ¿Qué proyección hace hacia el futuro? Mira, Maduro tiene hoy 90% de rechazo a interno en Venezuela. Su único aliado es Irán, en este momento a quien le compra gasolina y armas de manera muy costosa. Tiene vinculación con el narcotráfico y el terrorismo. Está señalado por delitos de lesa humanidad. Y a pesar de todo eso, Venezuela ha resistido. A pesar de que hoy el sueldo mínimo del venezolano es de $1 al mes. La línea de pobreza es menos de $1 al día. Hoy ese es el sueldo de un mes del venezolano. Estamos aquí resistiendo, pero también avanzando y construyendo un futuro posible para nuestras generaciones por venir. Y lo importante es que no nos vamos a detener hasta ver el renacimiento de Venezuela, hasta tener una elección presidencial y parlamentaria libre realmente para que sea el venezolano quien elija. Vamos a seguir interactuando con todos los sectores, las Fuerzas Armadas, los factores disidentes del régimen de Maduro, pero también ofreciendo medidas para poder unir al país, para poder sanar a Venezuela y ver rescatar a Venezuela. Juan Guaidó, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Muchas gracias. No, por favor, a nuestra audiencia la invitamos como siempre a quedarse con nosotros porque hay mucho más en el resto de nuestra programación y recuerden que pueden volver a ver esta entrevista y muchas otras en france24.com.